Perfecto, entonces voy a ahora Gracias. sí a compartir la pantalla y yo creo que ya la van a ver. Gracias a todos los que están haciendo el esfuerzo de conectarse nuevamente a pesar de este tema. Listo, ya la ven, creo. Les había dicho entonces, ¿verdad? Les había dicho que normalmente, pues nosotros tenemos este señor que está aquí, que es el linfocito. Es un glóbulo blanco, ¿verdad? Es un glóbulo blanco que tiene la capacidad de formar esto que está acá, que se llaman anticuerpos. Los linfocitos son nuestra primera barrera de defensa en el cuerpo humano para hacerle frente a una serie de microorganismos que están todo el tiempo haciendo daño. Bacterias, ¿verdad? Virus, hongos, parásitos. Y entonces todos estos microorganismos, cuando intentan ingresar al cuerpo humano, se van a encontrar con estos que se llaman anticuerpos, que son producidos por nuestro batallón de defensa llamados los linfocitos. Pero ocurre que por alguna razón, como les decía, y voy entrando en calor otra vez, ¿verdad? Y les decía que por alguna razón que nadie explica hasta el momento, más allá de puras teorías, es que el linfocito empieza a generar anticuerpos, pero en vez de hacerle frente a los microorganismos, lo que empieza a ocurrir es que le empieza a afectar a los órganos del cuerpo humano. Es decir, estos linfocitos forman anticuerpos y estos anticuerpos, en vez de defendernos correctamente de los microorganismos que intentan ingresar al cuerpo humano, lo que hacen es afectar a los órganos del cuerpo humano. Y les decía que hay linfocitos que generan anticuerpos y esos anticuerpos van y atacan a las células de nuestras articulaciones y aparece la famosa artritis reumatoidea. O podría pasar que afecte a células de la piel y aparecen enfermedades como la psoriasis, por ejemplo, que es una enfermedad descamativa de la piel muy severa, o aparecen enfermedades como el vitiligo, que es esa enfermedad despigmentizante, o sea, se pierde color, ¿verdad? Aparecen estas manchas blancas, ¿verdad? Por el cuerpo. Y podría pasar que estos anticuerpos también se vayan, por ejemplo, a atacar a las células del intestino y aparecen enfermedades como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, que son enfermedades tan severas que el paciente puede tener deposiciones abundantes con moco y sangre, úlceras, perforación intestinal, etcétera. Pero también podría pasar de repente de que se afecten varios órganos. Y yo les decía, se pueden afectar los ojos, las articulaciones, los músculos, el riñón, todo en simultáneo. ¿Por qué los anticuerpos están afectando a todos estos órganos en paralelo? Y cuando esto ocurre, por ejemplo, en las mujeres en edad reproductiva entre los 18 años, 45 años, pues aparece el famoso lupus eritematoso o lupus a secas, que es otro ejemplo de enfermedad autoinmune. Y entonces estamos frente a un fenómeno, señores, en el cual, si ustedes me preguntan, ¿por qué el glóbulo blanco genera anticuerpos que nos empieza a autodestruir? Por eso se llama enfermedad autoinmune. Somos nosotros los que nos estamos autoagrediendo, autodañando, autolesionando. Y entonces yo no le voy a poder responder cuál es la razón, pero le puedo dar teorías, ¿verdad? Y una de las grandes teorías, y con eso empecé yo mi presentación hoy, fue que una de las grandes teorías está en relación a los oxidantes. ¿Hay alguna razón por la cual los oxidantes, estos contaminantes del medio ambiente o que vienen en la comida chatarra o que están de pronto en la exposición solar, están generando algún tipo de cambio en el organismo que favorecen esta confusión del linfocito? ¿Sí? Hay algo que está pasando, no se sabe exactamente qué, pero estos linfocitos están generando anticuerpos y esos anticuerpos están dañando a nuestras propias células. Eso es lo que llamamos enfermedad autoinmune. Y yo les había dicho que ejemplos clásicos era, por ejemplo, el lupus eritematoso, que en las mujeres en edad reproductiva aparecen este rash o estos enrojecimientos que nosotros lo identificamos como el rash en ala de mariposa, que puede confundir con una rosácea, que puede confundir con una dermatitis, pero que cuando vemos en la persona que tiene además afectación del riñón, del sistema nervioso, etcétera, decimos, oiga, este puede ser un lupus, más aún si es una mujer en edad reproductiva, y entonces le hacemos un examen de sangre muy sencillo y podemos diagnosticar un lupus. Así de sencillo.
Pero podría pasar, como les decía, que las articulaciones, por ejemplo, de la manito, se empiecen a hinchar, se empiecen a deformar los deditos y terminen la fase más avanzada con una deformación tal que ya prácticamente la mano queda inútil, porque les ponía el ejemplo, usted no le puede pedir a una persona así que tome una taza de té o de café porque no va a poder, digamos, coger, tomar, agarrar. Uso varios términos porque a veces en diferentes países hay acepciones distintas, ¿verdad? Una taza de café y pues no le puede pedir usted a una persona que haga algo de eso. O puede aparecer otro síndrome o enfermedad autoinmune, que es el síndrome de Sjögren, que es una enfermedad en la cual hay sequedad de mucosas, se secan los ojitos, se seca la boca, ¿verdad? Crecen las glándulas parótidas, como si fuese la papera que hace muchos años había, se acordarán ustedes. Y pues es un ejemplo de enfermedad autoinmune. Pero también podría pasar, perdón, que aparezca la esclerosis múltiple, ¿verdad? Una enfermedad que puede terminar incapacitando a una persona hasta para poder valerse por sí misma. Y entonces, realmente hay todo un complejo de enfermedades. Miren ustedes una lista de enfermedades autoinmunes, por poner algunos ejemplos, ¿verdad? Enfermedades de todo tipo, enfermedades como la artritis reumatoidea, repito, la colitis ulcerativa, la famosa endometriosis que a veces genera, por ejemplo, ¿no? La infertilidad y un gran número de mujeres que no pueden salir embarazadas, la enfermedad de Crohn que produce perforaciones intestinales, la esclerosis múltiple que les puse el ejemplo de la foto del tipo que está en una silla de ruedas, la hepatitis autoinmune que es difícil de manejar, el lupus, la psoriasis y tantas otras cosas, tantas otras enfermedades que son las enfermedades autoinmunes. Hasta aquí usted ya sabe el concepto de enfermedad autoinmune, ya lo entiende, ya lo entiende. Usted sabe que su glóbulo blanco está produciendo anticuerpos que dañan sus propios órganos. Y de acuerdo al órgano afectado, pues aparece una enfermedad determinada. Pero lo que les estaba diciendo antes que aparezca este fenómeno que nos ocurrió en la presentación anterior, que nos hackearon, ¿verdad? Me quedé en esta lámina. Yo les decía que, perfecto, una vez que los anticuerpos empiezan a lesionar a nuestros órganos, aparece un fenómeno inflamatorio. Por ejemplo, si el anticuerpo fue a atacar tus articulaciones se inflaman. Por eso la artritis reumatoidea duele. Por eso la artritis reumatoidea tiene aumento de volumen de las articulaciones. Se van deformando por inflamación constante. Y ojo, algo que yo toda la vida he repetido cuando he hablado con personas sobre este tema. La inflamación nunca llega sola. La inflamación llega con un fenómeno que se llama oxidación. Es decir, cuando hay inflamación, inevitablemente se van a liberar en tu cuerpo radicales libres. Y estos radicales libres terminan afectando tanto o más que la misma inflamación. En otras palabras, si tú hablas de una artritis reumatoidea, más allá de la inflamación de la articulación, también debería preocuparte que ese tejido articular, esas articulaciones se están oxidando, están sufriendo daño por culpa de los oxidantes. Hasta aquí es un tema que siempre se ha venido hablando a través de los años, de generación en generación. ¿Saben cuál es lo nuevo? Y hoy, porque a mí me encanta hablar con evidencia clínica, ¿saben cuál es lo nuevo? ¿Saben cuál es lo que se está especulando ahora? Lo que se está hablando ahora cada vez más es de que también los oxidantes no aparezcan después de que se inflamó la articulación, por ejemplo, la artritis reumatoidea, sino que los oxidantes vengan de afuera. Por ejemplo, se está especulando que personas fumadoras, por ejemplo, tienen más riesgo de despertar una artritis reumatoidea. Es decir, tienen el gen allí que puede estar dormido, puede estar atenuado, pero el hecho, por ejemplo, de ser un fumador y de cargar de oxidantes su torrente sanguíneo, eso despierte ese gen y el paciente haga o desarrolle finalmente la artritis reumatoidea. Por ejemplo, una persona que tiene el gen para la psoriasis, por ejemplo, va a la playa, todavía está sano el paciente, pero le encanta ir a la playa, ahora en el verano se somete a la radiación ultravioleta, que es una fuente rica de radicales libres, y ese gen que estaba allí, de la psoriasis, dormido, atenuado, ¡pap!, despierta. Y el paciente empieza después con sus lesiones rojas, empieza a descamar, se raspa y aparece como la vela, cuando se raspa una vela con una llave, igual una psoriasis difícil de manejar. ¿Quién despertó? Es lo que trato de decirles. ¿Quién despertó la enfermedad? Lo despertó un oxidante. Estaba allí el gen, pero los oxidantes ahora, y es lo nuevo en la medicina, se está especulando mucho
en relación a que los oxidantes, el estrés oxidativo, es decir, esa sobrecarga de oxidantes, se comporte como un factor disparador, ¿verdad? Que facilite la aparición de la enfermedad autoinmune. Porque podría pasar que haya gente que probablemente tenga el gen de la enfermedad autoinmune, pero que nunca en su vida lo desarrolle. Pero hay gente que sí lo va a desarrollar y lo va a desarrollar en la medida que esté expuesto a más factores de riesgo. Y ese factor de riesgo más importante hoy por hoy, o por lo menos el que se está especulando muchísimo, que puede ser el más importante, es el fenómeno de la oxidación. Es decir, nosotros podemos tener aquí los anticuerpos que dañan nuestros propios órganos, pero que están allí, todavía no producen daño hasta que aparecen los oxidantes. Por eso es importante mantener un medio orgánico, ¿verdad? El torrente sanguíneo libre de oxidantes, libre de radicales libres. Ahí radica la importancia de darle terapia antioxidante a cualquier persona. Por ejemplo, si yo sé que mis padres tuvieron artritis reumatoidea, oye, ojo, para un poquito las antenas porque es probable que tú puedas desarrollar en algún momento artritis reumatoidea, ¿verdad? Tienes el gen por la familia, entonces protégete para que no vayas a hacer la enfermedad. O si ya tuviste la mala suerte de hacer la enfermedad, recuerda que luego de afectar tus articulaciones, tu piel, tu intestino, aparece inflamación y la inflamación nunca llega sola, llega con oxidantes. Entonces, en resumen, lo que trato de decirte cuando hablamos de enfermedad autoinmune es, ¿puedes prevenir? Sí, reduciendo los oxidantes que pueden disparar el gen que tú tienes allí de una enfermedad autoinmune. O de lo contrario, si ya te dio la enfermedad autoinmune, recuerda que la inflamación del intestino, de la piel, del riñón, de la articulación, cualquiera sea la enfermedad autoinmune, va a desencadenar también oxidantes. Por prevención o por tratamiento de una enfermedad autoinmune, siempre hay que acordarse de la oxidación. Y les digo esto porque ustedes juegan un rol importante en este tipo de pacientes. Y usted dirá, ¿y yo por qué? Si yo no soy médico, podría decir usted, por esta razón. Porque cuando nosotros tenemos al paciente en la consulta médica, ¿verdad? Yo recibo al paciente y digo, oiga, usted tiene la deformación, el dolor, el aumento del volumen de las articulaciones, usted puede ser un paciente con artritis reumatoidea. Le hago su examen de laboratorio, factor reumatoideo positivo, no hay nada que hacer. Así grite, llore, patalee, es un paciente con artritis reumatoidea. ¿Y qué hacemos en medicina? Ojo, miren lo que voy a decir porque usted va a aprender ahora algo adicional. Que cuando yo determino que el paciente tiene una artritis reumatoidea, lo que normalmente yo debería hacer es, si yo digo que la enfermedad autoinmune se da porque mis glóbulos blancos están produciendo anticuerpos que están malogrando mis articulaciones, ¿qué tengo que hacer? Bajar la actividad de los glóbulos blancos. Bajar tu sistema defensivo para que estos caballeros no sigan produciendo anticuerpos. ¿Y saben qué es lo que hacemos? Damos corticoides. Es lo primero que recibe un paciente con una enfermedad autoinmune. Claro, pues, los corticoides famosos, ¿verdad? Bajan tu sistema defensivo. Hacen que tus glóbulos blancos dejen de producir anticuerpos. Pero, ¿qué te está costando? Que cuando tú usas el corticoide, ¿verdad? Vas a bajar la progresión de tu enfermedad autoinmune, pero estás bajando tus defensas. ¿Eso qué significa? De que tú eres una puerta abierta a cualquier germen que pudiera entrar a tu organismo. Cuidado. Lamentablemente, además, los corticoides, cuando los usamos por mucho tiempo, tienen una cantidad de efectos secundarios como la retención de líquidos, el aumento del azúcar, el aumento de la presión arterial. Son efectos secundarios. Y cuando el paciente toma corticoides por mucho tiempo, llega un momento en que el corticoide tampoco le sirve. Y nos vamos viendo en la necesidad de usar cada vez medicamentos más complejos. Hoy por hoy, no te miento, hay medicamentos para la artritis reumatoidea que pueden costar $3,000, que son los famosos medicamentos biológicos. Entonces, miren hasta dónde puede avanzar un paciente con una enfermedad autoinmune cualquiera que sea. En otras palabras, cada vez hay más relación entre oxidación y artritis reumatoidea, como un ejemplo de enfermedad autoinmune. A más oxidación, la artritis reumatoidea presenta un cuadro más severo, ¿verdad? Usted quiere mejorar el cuadro de artritis reumatoidea en ese paciente, que tome la medicina que le hayan mandado, porque para eso está el reumatólogo, el internista, que tome la medicina que le hayan mandado. Pero no se olvide del fenómeno oxidativo. Ah, ok, pero el estado oxidativo, ¿y el glutatión, doctor, del que tanto usted habla? Aquí está, el glutatión liposomal
como un candidato, mire, como un candidato promisorio para el tratamiento de la artritis reumatoide. O sea, esto no es invento del doctor Aliaga, eso tiene 2 años y menos de 2 años de haber sido publicado. Y cada vez se está hablando. Mire usted, inclusive se dice que el glutatión, ¿verdad? Redujo de manera significativa el factor reumatoideo. Bajar factor reumatoideo, ¿qué significa en medicina? Controlar la artritis reumatoidea, señores. Esto lo hace el glutatión. En otras palabras, va de la mano, ¿verdad? Porque el glutatión es un antioxidante. Si yo le estoy diciendo que la oxidación empeora la enfermedad o dispara la aparición de la enfermedad, ¿qué tendría que hacer usted? Dar un antioxidante. ¿Y cuál es el antioxidante más potente del cuerpo humano? El glutatión. Y ahí está el estudio. En los últimos 10 años se está hablando mucho de oxidación, enfermedad autoinmune. Ya le hablé de artritis, ya le hablé de lupus, ahí le hablo de psoriasis, y también le podría hablar de enfermedad inflamatoria intestinal, estrés oxidativo en la alteración de la flora intestinal, ¿verdad? Un factor influyente en la aparición de enfermedad inflamatoria intestinal hace 5 años, el estudio. ¿Cuál es la enfermedad inflamatoria intestinal? Crohn y colitis ulcerativa, enfermedades autoinmunes de las cuales yo estuve hablando hace unos slides atrás. Y entonces, imagínense, y podríamos, porque yo le dije, no intento dar una clase de medicina, lo que trato de decirle en resumen es que las enfermedades autoinmunes siempre se acompañan de oxidación. Además, se está especulando que la oxidación propiamente dicha por una cantidad de contaminantes que hay en todas partes puede comportarse como un disparador. Usted puede tener el gen allí y puede despertar en la medida que usted está expuesto a radicales libres oxidantes, radicales libres, para que tenga menos chance de hacer este tipo de enfermedad. Prevención. Y si ya tiene la enfermedad, dado que no la podemos curar, dele calidad de vida. Que el médico se encargue, nosotros nos encargamos de los antiinflamatorios, los esteroides, inmunosupresores. Usted ayúdele al paciente recomendándole un antioxidante. Y ahí hablamos que el glutatión se convertía, pues, obviamente, en el antioxidante más importante del cuerpo humano. Y eso no lo digo yo, eso está ya hasta el cansancio, está demostrado en todos los estudios recientemente publicados. Y cada día yo los reto, les hago un reto, les hago un juego, ¿sí? Eso es para ustedes, ¿ya? Un juego. Usted entre hoy a PubMed, la famosa página web que yo les digo, se escribe pubmed.gov de gobierno, en inglés con B chica, gov, y usted entra a esa página y busque glutatión y registre hoy cuántos estudios salen, cuántas referencias. Lo invito a que entre mañana y lo invito a que entre todos los días. Y todos los días va a encontrar cada vez más y más y más, y más referencias, porque todos los días en el mundo se está publicando cosas nuevas de glutatión. Yo lo he dicho alguna vez, y mañana, dicho sea de paso, voy a hacer una presentación mañana domingo a las 7 de la noche, hora de Perú, Colombia, Ecuador, 6 hora de México. Y voy a hablar un poquito más sobre algunas cosas adicionales, pero lo que quiero que entienda es que a lo que voy a decir mañana, para mi gusto, el glutatión está marcando y va a seguir marcando un punto de quiebre en la historia de la medicina mundial. Así como hace unos 70 años atrás, en los 50 y pico, 1950 y pico, salió la penicilina, Alexander Fleming, ¿verdad? La penicilina marcó un cambio en la historia de la medicina humana, porque mucha gente que se complicaba con enfermedades de transmisión sexual en la época de la liberación sexual, 50, 60, ¿verdad? Apareció la penicilina como el fármaco que cambió la historia del mundo, ¿verdad? Y hoy por hoy yo les puedo decir, graben lo que estoy diciendo, el glutatión se va a convertir en el futuro, si no desde ya, en la molécula que va a generar un cambio, un punto de quiebre en el curso de la medicina mundial. Y eso no lo digo yo, lo dicen todas las publicaciones que están saliendo, porque obviamente se está convirtiendo en la llave maestra o en la clave para hacerle frente a muchas enfermedades y entre ellas las enfermedades autoinmunes. Recuerde que ese famoso glutatión que usted tiene y que puede formar lo hace dentro de sus células. Usted es una fuente formadora en sus células de glutatión. Recuerden lo que yo siempre les digo en todas las reuniones, que el glutatión usted lo va a formar en base a aminoácidos, es decir, una buena alimentación proteica, de ahí la importancia de las proteínas. Sin embargo, nunca se olvide que la cisteína no va a llegar en concentraciones adecuadas porque se va a degradar cuando usted ponga o exponga la alimentación al fuego.
¿verdad? Cuando cocina los alimentos. Entonces usted necesita ese famoso donador de cisteína, ese donador de la pieza clave para que usted forme glutatión. Si usted no tiene cisteína porque no va a llegar bien en la alimentación, no va a poder formar glutatión. Y si no forma glutatión, usted está expuesto a estrés oxidativo, a radicales libres y usted va a tener más tendencia o de despertar una enfermedad autoinmune o de empeorar cuando ya está diagnosticado. Y como yo siempre lo he dicho, porque yo soy médico y toda la vida he hablado con médicos, hace un montón de años que participo de conferencias, yo no voy a hablar de nada que no tenga ciencia, porque yo no traigo ningún catálogo de nada, ni combine usted este polvo con el otro polvo y haga su batido y tómelo con el... Ciencia pura. Y ciencia pura porque el glutatión, ¿verdad? E inmunocal propiamente como el producto donador de cisteína, ¿verdad? Aparece en libros como el PDR, que es el libro que en Estados Unidos se utiliza en medicina, pues porque ahí están todos los medicamentos y suplementos que un médico puede recetar, prescribir o recomendar a la población. Y ahí está Inmunocal. Y hay muchas universidades que están investigando y seguirán investigando, y les aseguro que muchas más universidades en el mundo van a hacer investigación todo el tiempo en glutatión porque vale la pena. Y tanta medicina, hay tanto respaldo que pues detrás está médicos como el doctor Luc Montagnier, un premio Nobel, nada menos que el que descubrió el famoso virus del SIDA, el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, que además escribió un libro, ¿verdad?, donde hablaba de inmunocal en enfermedades como el SIDA y el cáncer, y enfermedades neurodegenerativas, enfermedades que, dicho sea de paso, por eso yo les decía, la próxima semana voy a hablar de cáncer, así que los invito desde ahorita a que estén pendientes de la liga para que puedan unirse a esa conversación donde vamos a hablar de cáncer y el estrés oxidativo en cáncer. Médicos como el doctor Jimmy Goodman, por ejemplo, el doctor Balk, médicos que vienen investigando y son conferencistas y en el mundo, porque ellos han investigado muchísimo sobre glutatión, y pues es un placer a veces poderlos ver personalmente, como yo pude hacerlo en México hace un par de años que pude conversar con el doctor Goodman. Finalmente, si usted ingresa a PubMed, que yo le dije, puede entrar inclusive con la palabra inmunocal y usted va a encontrar estudios científicos. Ya hay varios estudios al respecto. Hay muchos pacientes y personas en general que no están enfermas, pero que están usando inmunocal como preventivo. Y yo les aseguro que si usted puede tener la opción, tiene usted la posibilidad de tener inmunocal cerca, hágalo. Porque esa caja de inmunocal que usted vio trae 30 sobres. Usted puede tomar 1 o 2 sobres diarios como preventivo, 2, 3 sobres o más para el manejo de una enfermedad cuando ya está instalada la enfermedad. Y lo importante es que usted tiene allí la cisteína que no va a llegar en la alimentación cotidiana. Glutamato y glicina llegan, cisteína no llega. Dele usted una cisteína purificada con inmunocal para que el paciente o para que su familiar o para que su amigo o amiga pueda elevar los niveles de glutatión. Yo les agradezco mucho la atención y pues si hay preguntas, Francisco, podemos moderar algunas preguntas dada la hora y pues encantado siempre estar con ustedes y desde ya los invito para el próximo sábado para poder hablar de glutatión, estrés oxidativo y enfermedades como el cáncer. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, en esta ocasión no podremos tener preguntas y respuestas debido a la situación, ¿verdad? Estamos ahí con un bloqueo en el chat. Gracias, Carlos. Gracias de verdad por esta información tan valiosa. Yo te escucho y cada vez me queda más claro la importancia de elevar los niveles de glutatión para que nuestro cuerpo, bueno, pueda generar un mejor estrés, desechar el estrés oxidativo, ¿verdad? Y por consecuencia, bueno, las personas con enfermedades autoinmunes puedan tener una mejoría. Digo, nos queda claro que no se va a curar la enfermedad, pero la persona puede tener una mejor calidad de vida si eleva sus niveles de glutatión. Y lo que existe hoy día y está a disposición de todos es precisamente el mejor precursor de glutatión conocido, natural, que se llama Inmunocal, un suplemento 100% natural extraído del suero de leche de vaca y que lo que hace es simplemente darle al cuerpo esa cisteína necesaria para que el propio cuerpo pueda elevar los niveles de glutatión y por consecuencia fortalecer nuestros sistemas de defensa. Entonces, amigos, todas las personas que están conectadas hoy por primera vez, de verdad, comuníquense con la persona que los invitó a este Zoom y dile, oye, a mí me interesa saber más, me gustaría saber cómo puedo adquirir este suplemento, quién lo vende, cómo lo compro,
Te adelanto un poco, el Inmunocal tú lo puedes obtener directamente comprándolo al laboratorio. O sea, nadie de los que estamos aquí nos gustaría vendértelo. ¿Por qué? Porque te puede costar más caro. Mi recomendación es que tú preguntes para que te digan cómo te puede salir lo más barato posible, ya que se lo puedes comprar directamente a Immunotec, quien es quien fabrica y distribuye este gran suplemento alimenticio. Entonces, la persona que te invitó te va a poder dar más información de cómo tú lo puedes comprar directamente al laboratorio al menor costo y de esa manera tú puedas empezar a consumirlo, obviamente, pero también te adelanto un poco que, bueno, existimos personas que hemos estado consumiendo este suplemento por años atrás y a lo que nos dedicamos es a darlo a conocer a otras personas. Y por eso es que existen este tipo de herramientas donde tenemos a doctores especializados, capacitados para informarnos de que es una buena opción poder considerar Inmunocal para nuestro consumo y el de nuestra familia. Y bueno, los que nos dedicamos a recomendarlo, también tenemos beneficios adicionales. Pregunta a la persona que te invitó cuáles son esos beneficios. ¿Qué puedo obtener si yo recomiendo el Inmunocal a otras personas? ¿Cómo puedo hacer para que esto me salga gratis, que no me cueste, que lo pueda consumir yo, mi esposa, mis hijos, mis padres, toda la familia en prevención y que no tenga yo que desembolsar de mi ingreso? Eso te lo puede decir la persona que te conectó a este Zoom. De verdad, hazle ese mensaje, contáctalo